Bien, ante todo, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestra segunda charla informativa correspondiente, pues, a- al desarrollo del curso de prácticas preprofesionales 4. Estas charlas han sido, pues, encomendadas por la doctora Fátima Pérez Burga, en, digamos, como parte de la formación de nuestra carrera profesional de Derecho, ¿no? Los participantes somos estudiantes del 11º ciclo de, de la misma de la Facultad de Derecho y Humanidades. Ellos son Priscila Fernández Amamé, Héctor Ramírez del Águila y el que les habla, Wilfredo Pérez Pereira. El tema de hoy día es un tema bastante importante porque está contextualizado dentro del estado de emergencia que estamos viviendo, que se inició pues el 15 de marzo, ¿no? Entonces está referido a un tema preocupante por parte del Estado y la sociedad misma, ¿no? Este tema es pues el sistema actual penitenciario, con sus deficiencias. Vamos a hacer un análisis de las deficiencias, de aquello que falta, digamos, la presencia del Estado, para darles pues también a estas personas que están purgando una condena, ¿no? Y muchos de ellos también, más de un 30%, son personas procesadas, es decir, que no han tenido una condena, ¿no? Entonces, el Estado, pues, tiene que influir y al mismo tiempo tiene que participar en darles un mejor nivel de vida a estas personas, porque aunque hayan cometido algún tipo de delito, ellos también merecen vivir con dignidad, ¿no? Entonces, damos inicio a esta charla informativa, es a modo de un conversatorio que nos va a permitir pues intercambiar información, intercambiar ideas y enriquecer nuestros conocimientos y estar al tanto de nuestra realidad nacional, ¿no? Y seamos pues sujetos, digamos, activos y no pasivos en el mejoramiento, digamos, de nuestra sociedad misma, ¿no? Entonces, pues, damos pase a nuestra compañera Priscila para que dé el inicio a esta exposición, esperando también, pues, las personas que se les ha invitado, se les ha convocado, se les ha entregado el link, puedan ir incorporándose poco a poco en esta charla informativa. Adelante, Priscila. Tu audio. Muchas gracias, Wilfredo. Tengan todos ustedes muy buenas noches. De antemano agradecerles por su participación. Voy a empezar. Bueno, declarada la pandemia en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, debido a la consecuencia de la propagación del denominado SARS-CoV-2, ¿no? Que es comúnmente llamado coronavirus. En el Perú se evidenció rápidamente la fragilidad sanitaria en la que nos encontramos. Esta fragilidad afectó a todas las instituciones del Estado y una de ellas fue lamentablemente los establecimientos penales. Contagios masivos, tímidas acciones de control en un inicio y la falta de comprensión por parte de la población de los alcances y consecuencias mortales que trae este virus, ¿no? Era hora de tomar medidas sociales, sanitarias y legales también. Entonces, el punto de partida normativa en materia sanitaria se inició con la dación del Decreto Supremo 8/2020, que se emitió el 11 de marzo del mismo año, que declaró emergencia sanitaria en todo el país durante 90 días. Posteriormente siguieron una serie de normas orientadas al control de la pandemia en todas sus facetas, ¿no? En el ordenamiento jurídico procesal penal se advirtió que no existe ninguna norma específica que prevea situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, ¿no? O situaciones extraordinarias de desastres en general. En tal sentido, si nos atenemos a que las normas procesales son de carácter imperativo y las formalidades previstas en este código son imperativas, resulta entonces, nos puede resultar un tanto difícil o acaso imposible de invocar una norma puntual referida a la vulnerabilidad del sujeto sustentada en una enfermedad grave, crónica, preexistente u otra, ¿no? Como ya le dije, el ordenamiento jurídico procesal penal no contiene una disposición en tal sentido,
que prevea esto, es lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? En consecuencia, frente a la pandemia originada por el COVID-19 y el hecho notorio de la existencia del hacinamiento en los centros penitenciarios, se aumentó ostensiblemente el riesgo a afectar de modo irreversible la salud y la vida de los internos que están purgando condena y algunos procesados y algunos con prisión preventiva dentro de estos penales, ¿no? Ambas premisas están unidas a decisiones del gobierno, que reconocieron los graves efectos que está ocasionando esta pandemia en todas las esferas, tanto en los niveles penitenciarios como en la salud y etcétera. Esto nos posiciona en la necesidad de efectuar la revisión del contenido de los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico procesal. El tema del coronavirus afecta tanto a condenados como a quienes sufren la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva se encuentra regulada específicamente en el Código Procesal Penal, en el título segundo, capítulo primero, que están hablando de los presupuestos de la prisión preventiva. En el artículo 268, bajo el título y sección 3, las medidas de coerción procesal. Nos dice que la prisión preventiva consiste en la privación de libertad ordenada antes de la sentencia firme por el tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro concreto de que se fugue para evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que se vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma. En síntesis, lo que justifica la prisión preventiva radica en la obstaculización de la actividad probatoria, el peligro de fuga y el imperativo que se cumpla la ejecución del probable condena, ¿verdad? Ahora bien, esta es una medida excepcional que arriba tal decisión que surge de un proceso de ponderación que deben cumplir requisitos normativos de significación. Así, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen tanto al investigado con la relación del hecho imputado. La prognosis de la pena podría ser superior a 4 años, peligro de fuga, peligro de obstaculización de la actividad probatoria, según el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, teniéndolo ya mencionado, existe una relación tensa entre las decisiones respecto a la prisión preventiva, precisamente que no se trata de una condena. Ojo, no se trata, la prisión preventiva no es una condena, sino es un proceso de instrumentalización del ejercicio del jus punendi, ¿no? En sede procesal como medida cautelar personal. En este sentido, el sistema penal, en un orden democrático, ha de partir en un presupuesto básico entre la dicotomía, entre la libertad y el poder, más o menos. Por ello, nos resulta contradictorio de un lado la libertad de un ser humano sobre la cual tiene derecho a construir su proyecto de vida. La prisión preventiva es de última ratio. Esta tesis proviene del Tribunal Constitucional, en que parte que la idea de la libertad personal solo puede estar restringida excepcionalmente, y tal restricción debe ser un soporte legal. Se ha dicho que una norma procesal específica que aluda a un tema de pandemia o de catástrofe, o ya sea de cualquier naturaleza, en consecuencia, si se pretende reevaluar una prisión preventiva, es necesario proporcionar elementos normativos que orienten una decisión en situaciones de crisis extraordinarias, como la que estamos viviendo, ¿no?, por el caso del coronavirus. El modelo del Estado es el punto de partida. Así, en un Estado tanto de derecho social como derecho democrático, la interpretación de las leyes penales no pueden conducirnos a una absolutización e interpretación extrema, sustentada en la ideología de la eficacia o de lucha contra la criminalidad u otra. Por el contrario, el Estado constitucional parte del reconocimiento de la dignidad de la persona y de su libertad como límite a cualquier intervención. También en el plano normativo, también tenemos que tener en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación con el coronavirus, que nos está planteando que la detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica, y en cuanto al coronavirus ha indicado que se debe considerar el hacinamiento, se tiene que reevaluar la prisión preventiva e identificar a aquellos que pueden ser convertidos a medidas alternativas a la privación de la libertad. Ya puede ser arresto domiciliario,
Entonces, eso se tiene que ir evaluando. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos está diciendo de que debemos evaluar y reevaluar las medidas que están tomando actualmente. Según la reevaluación de los casos de coronavirus, no se plantea en los términos del artículo 268 del Código Procesal Penal a los presupuestos materiales. En la reevaluación se mantiene intacta la decisión judicial de la detención vía de la medida cautelar de prisión preventiva, salvo que pretendamos cuestionar la medida de prisión preventiva y solicitar la cesación a tenor del artículo 283, lo cual lleva, lógicamente, a argumentar lo señalado en el inciso 3 de dicho artículo. Recordando que el tema de la pandemia no se encuentra comprendido dentro de nuestro sistema legal, aunque extensivamente se han establecido encomiables posturas para situarla dentro del artículo 269 del Código Procesal Penal, ¿no? En dicho modo, conforme a las normas, no ingresa el tema de la pandemia como argumento a discutir los requisitos de la ley. Aquí, lo puntual, lo nuclear, es la justificación en base con la pandemia, y ella nos remite a normas generales de ponderación y aprobar si efectivamente se encuentra comprendido dentro de los alcances del rango sanitario. Lo mismo ocurre si se solicita una detención domiciliaria de conformidad con los preceptos del artículo 290 del Código Procesal Penal. Bueno, en fin, la reevaluación de los casos de coronavirus tiene como base el precepto general de toda medida de coerción personal. Es variable, aún así sea de oficio. Se necesita verdaderamente una estructura jurídica que pueda acceder a realidades fácticas reconocidas, como es el caso de la pandemia, la cual introduce un elemento más allá de la ley y se inscribe en los valores del derecho. Si el derecho se corresponde como un fenómeno social y es expresión de las relaciones humanas, de los procesos de comunicación y de participación social, esa realidad debe ser aprendida con la finalidad de ordenar la vida de la comunidad. Es por eso que el derecho se objetiviza a través de las reglas de convivencia. Una regla elemental de la convivencia es el mantenimiento de la salud, de la vida. Y si tenemos un ordenamiento jurídico que no lo ha previsto, no significa que el ordenamiento jurídico sea indiferente. Por el contrario, significa que el ordenamiento procesal civil sea consignado que en el caso de vacío o de defecto en las disposiciones del Código Civil, se debe recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes en atención a las circunstancias del caso que estamos viviendo, ¿no? Según el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. Esta es una norma de aplicación supletoria que relativiza lo extraprocesal que puede parecer la solución al conflicto en sede a esta pandemia, ¿no? Nos dice el Código Procesal Penal que en referencia a la detención domiciliaria, según el artículo 290, tiene cláusulas de avanzada, así cuando señala que se impondrá detención domiciliaria cuando pese a corresponder a prisión preventiva el imputado, número 1, es mayor de 65 años, 2, o B, adolece de una enfermedad grave o incurable, C, sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, o D, si es que esta es una madre gestante, ¿no? A partir de tales supuestos como el de la edad o de tener alguna enfermedad grave o incurable, o también de la mujer gestante, es posible relacionarlas con la posibilidad de ser objeto del contagio del coronavirus, como todos somos frágiles de ello, ¿no? Esa interpretación tiene asidero desde la óptica de las personas privadas de libertad. Esto es, y se plantea un diseño político criminal en base a la emergencia sanitaria. Un apoyo conceptual y normativo constituye la resolución 1-2020 de fecha 10 de abril de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando en su fundamento 45 nos reconoce que, les voy a leer textualmente lo que dice el artículo 45 de la resolución que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos dice que el hacinamiento en las prisiones
solicita la reevaluación de la prisión preventiva y promueve la búsqueda de alternativas a la privación de libertad. El fundamento 46 también de esta resolución nos precisa que asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. Ya en la introducción de esta resolución, la Corte nos dice que la pandemia del coronavirus puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, para la salud y tanto para la integridad de las personas, que supone que el coronavirus, así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Eso es lo que nos está diciendo en su introducción la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ese sentido es donde se ha pronunciado la Corte. Entonces, la justicia peruana se ha pronunciado afirmativamente en casos de prisión preventiva desde el punto de vista de reevaluar la misma en base al coronavirus e imponer la medida de detención domiciliaria en sede de la ponderación respecto a la disminución del peligro procesal con el derecho a la salud. Ciertamente se ha advertido que no existe ninguna relación automática. Esto es que no solo la invocación de la pandemia no puede ser por sí misma llevar a la justicia penal y su posición. Por el contrario, cada caso debe ser analizado independientemente, sopesando las razones de tipo humanitario que se rigen como fundamento en el institutivo procesal. Gracias. Doy pase a mi compañero Héctor, que nos dará más alcances. ¿Cómo estás? Buenas noches, Wilfredo. Gracias, Priscila, por cederme el pase. Bueno, añadiendo en este caso, nosotros sabemos muy bien que la llegada del coronavirus en el Perú estaba previsto o estaba ya dicho desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, ya estábamos nosotros teniendo conocimiento de esto a nivel mundial a través de los medios de comunicación, noticias, periódicos y demás medios, ¿correcto? Pero no obstante, al parecer nosotros no le hemos dado el debido la oportuno medida respectiva que tenemos, o consideración, como se dice. Sin embargo, al producirse en el Perú el primer caso de COVID, el 6 de marzo, es ahí donde recién el ministro de Salud promulgó unas medidas y políticas de salubridad que debemos nosotros tener en cuenta, incluyendo a los establecimientos penitenciarios, ya que como nuestro compañero nos había indicado, también son personas y tienen derecho a la vida y tenemos un derecho a una vida digna, por decirlo así. Sucede que en el Perú, a raíz de la paralización provisional de todos los juzgados, existen casos donde internos están en un establecimiento penitenciario sin una sentencia de por medio, sino con una prisión preventiva que en la actualidad están siendo usadas de manera indiscriminada, motivo por el cual muchos de los internos, además de estar propensos a contagios, estos no cuentan con una celda, habitación o área adecuada para su internamiento, demostrándose de tal manera fehaciente el hacinamiento en los centros penitenciarios, vulnerándose el derecho de la salud, así como de la presunción de la inocencia, ya que esta persona, al no tener una condena, se podría decir que es una persona inocente hasta que obviamente le dicten la sentencia. Y en el caso de que esa persona lograra contaminarse y lograra fallecer, ¿de quién sería la responsabilidad de que una persona inocente muera en un lugar donde no le corresponde? Tenemos como precedente el artículo 3, donde indica lo que son las condiciones de la salud penitenciaria. En el inciso 3 nos indica el tratamiento especializado de la población penitenciaria vulnerable, donde estos internos, reciben el tratamiento especializado e integral, en particular en razones de identidad de género, orientación sexual, etnia, racial, así como las internas, sus hijas e hijos menores, los dependientes de droga, extranjeros, extranjeras, internos e internas adultos mayores y personas con discapacidad, mediante el cual se establecieron diversos parámetros especiales a efectos de la Comisión de Gracias Presidenciales
para proceder a evaluar y proponer los otorgamientos de indultos, ya sean comunes o por razones inmunitarias, como lo son los beneficios penitenciarios, la conmutación de las penas en el marco de esta emergencia sanitaria, de tal manera que en lo posible poder descongestionar las cárceles y evitar una proliferación innecesaria del virus, su infectación, reinfección de todo el personal que labora, incluyendo al personal de seguridad y los que controlan a los internos. Además, en el artículo 139 y inciso 21, inciso 22 de nuestra Constitución Política del Perú, nos indica que el derecho de los reclusos y de los sentenciados deben de ser en un establecimiento adecuado, así como el principio del régimen que tiene por objeto lo que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. Diciendo tal cosa, podemos entender que las cárceles en el Perú no están diseñadas para la población que tenemos. Es decir, en una celda que es para 2 o 4 personas, llegan a habitar 6, 8, 10 o hasta 15 internos. Pues a la fecha la sobrepoblación penitenciaria se estima en un 60%, siendo estas propias fuentes del INPE, donde surgen las interrogantes. Deben ser tratados los de medida preventiva, es decir, los no sentenciados, de igual manera que un condenado, puesto que en un Estado democrático de derecho, donde supuestamente se debería respetar el derecho y la dignidad, más que todo la presunción de la inocencia, sea contrario e inadmisible que el uso de una prisión preventiva no tenga en la práctica y en la realidad el carácter excepcional y pueda llegarse una persona inocente a contagiarse. Pues uno de ellos, si se contagiara, lo más probable es que contagie a toda la celda, incluyendo al personal que los custodia. Para tener algunos criterios de esta cuenta, tenemos que tener en cuenta para las medidas del deshacinamiento, es que en el Perú existe 9.548 personas que están privadas de su libertad, hablando en su totalidad. De estas personas, 34.879 no tienen sentencia, son personas que tienen prisión preventiva. Por lo tanto, se demuestra que el hacinamiento es crítico, desmedido y carente de lógica. Para que un supuesto procesado pueda realizarse o solicitar lo que es un indulto por razones humanitarias, como requisito se solicita o que padezca una enfermedad crónica que esté en etapa avanzada, el cual aumente el riesgo por infección de un COVID y el desarrollo de sus complicaciones, así como, por ejemplo, una persona que sea parapléjica. Hay otras personas que pueden tener enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideren estas que sean vulnerables a la misma. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay un interno por un proceso de alimentos. Quizás esté manifiesto en nuestro Código Penal que sea un delito el no haber pagado los alimentos, pero piden como presupuesto para poder retirarse o le den la libertad por este tipo de condición, que el prisionero o el recluso acredite el pago de la deuda total alimentaria y el pago de la reparación civil, en caso de haber sido impuesto. Como supuesto para el proceso especial de indulto común y conmutación de la pena, se solicita que sea una madre y permanezca con su niño o niña en el establecimiento penitenciario, que se encuentre en estado de gestación,
que su condena efectiva o redimida se cumpla en los próximos 6 meses, que se le haya impuesta una pena efectiva no mayor a 4 años, que tenga más de 65 años, que tenga la condición de primario, que no registre condenas por otros delitos y que no cuente con provisión legal expresa. Básicamente, este deshacinamiento solamente es criterio del juez para tomar una, por decirlo de alguna manera, por razón humanitaria se le podría dar el indulto en este caso. Por lo tanto, en el presente decreto, para que suceda todo esto, tiene que estar refrendado por la ministra de Justicia y de Derechos Humanos, teniendo una vigencia durante todo el estado de emergencia. Bueno, es todo lo que puedo acotar hasta el momento. Le doy el pase a mi compañero Wilfredo. Perdón, estaba desactivado el audio. Les decía, colegas, todos estos datos que ustedes están proporcionando, excelente, excelente investigación, excelente lectura. Les decía, lo que demuestra, pues, es el descuido por parte del Estado a tan tremendo problema de nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que el artículo 1 de la Constitución Política habla, pues, dice la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Hay que entenderlo de esta manera, colegas y participantes. Hay que entenderlo que la persona, cuando va a un penal, lo que pierde es su libertad, más no su dignidad, ¿no? Imagínense, en nuestro país, hasta los datos que existen hasta el año 2019, existen 68 establecimientos penitenciarios. 68 establecimientos penitenciarios. Ahora, lo que justamente mencionaba colega Héctor, ¿no? Dentro de ellos, hasta el año hasta diciembre del 2019, existen 95.548 recluidos, de los cuales solamente 63.45%, que equivale a 60.669, son sentenciados. El resto son procesados, o sea, tienen calidad de procesados. Tienen calidad de procesados y algunos con prisión preventiva. Nosotros podemos, digamos que tenemos una noción de lo que es el derecho, ¿no? Podemos ver que de esta norma de prisión preventiva se ha hecho pues una norma ordinaria, cuando no lo es así. Es una norma excepcional. Es una norma excepcional la prisión preventiva, ¿no? Ahora pues hemos visto últimamente que se han dictado pues prisiones preventivas todos los días, ¿no? Imagínense entonces lo que aparte que genera el problema de hacinamiento, estamos viendo también contra, digamos, lo que es el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Nadie merece estar en un penal. Nadie merece estar en un penal si no se ha demostrado su culpabilidad. Al menos analizando, digamos, la realidad misma de nuestro sistema penitenciario, donde los reclusos no tienen, pues, las más mínimas, digamos, por decirlo, satisfechas las más mínimas necesidades de salud. No tienen, digamos, electricidad, ¿no? En una celda comparten 2, 3, 4, no tienen una cama donde reposar, ¿no? Como mencionaba en la parte introductoria, les decía, colegas, que el ser humano, son seres humanos, al margen que hayan delinquido incluso, son seres humanos, ¿no? Son seres humanos y se les debe dar, digamos, las facilidades. El Estado debe también, digamos, prever esa satisfacción de necesidades, ¿no? Tenemos, pues, digamos,
planteando como a modo de una pregunta, a modo de una reflexión, colegas. Si por ejemplo, en esta emergencia sanitaria, que es el COVID, la propagación del COVID-19, lo vemos como, digamos, como un problema o como una oportunidad. Como un problema porque ha sacado a la luz, ha descubierto toda, digamos, la pobreza que viven nuestras instituciones y, digamos, el descuido tremendo que existen por parte del Estado. Y una oportunidad, ¿por qué? Para reformar nuestro sistema penitenciario y con ello, pues, la legislación de ejecución penal, ¿no? Por ejemplo, en el decreto, si me permiten, en el decreto de urgencia, en el 008-2020, se dio pues en enero. En enero, miren, en enero ya se había dado ese decreto de urgencia, el presidente de la República, o sea, proponiendo, pues, digamos, la conversión de penas de aquellas personas que han sido sentenciadas por el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Claro que después después se complementa con lo que es el decreto ley 1459, donde ya pues se especifica, digamos, que las personas que estén recluidas por el delito de omisión a la asistencia familiar y que hayan cumplido con el pago de las pensiones devengadas, que hayan cumplido con lo que es el pago de la reparación civil, debe incluso a petición ante un juez, incluso sin pedirse audiencia alguna, deben ser excarcelados. Claro que también hace la aclaración que estas personas, pues, si salen con ese beneficio y no cumplen, digamos, nuevamente con la normal, digamos, pago de las pensiones mensuales, nuevamente, digamos, ese beneficio se revoca, irá nuevamente a lo que es el penal, ¿no? Así más o menos una línea de tiempo, por decirlo así, ¿no? El día 24 de marzo, el presidente Vizcarra confirmó, por ejemplo, miren, una medida que se venía anunciando, transferir 10 millones de soles del Ministerio de Justicia para mejorar las condiciones de salubridad de los establecimientos penales, ¿no? Entonces, como decía el colega Héctor, esto ya se venía, porque como sabemos nosotros por las noticias, ¿no? Creo que